Hermanos, Dios les bendiga a todos. Amén. La enseñanza del día de hoy, como dice la pantalla, allí la tenemos. Dice, la obra de la Trinidad en la evangelización. Les repito, la obra de la Trinidad en la evangelización. Vamos a comenzar con una oración para pedir a Dios dirección y guía. Dios Padre Celestial Todopoderoso, muchas gracias. En el nombre de Jesucristo te pedimos esa dirección que solamente tú puedes dar. Guíanos, Señor Dios, a través de las páginas de la Biblia para que podamos comprender este hermoso tema que se está predicando en todas las iglesias de la denominación evangélica Alianza de Colombia. Gracias, Señor Dios, porque hemos llegado hoy a hablar a la congregación acerca de la evangelización, la cual nació en tu corazón y tú mismo sostienes y tú mismo llevarás a feliz término. Glorifica tu nombre en medio nuestro y ayúdanos para cumplir con la gran comisión que tu Hijo amado Jesucristo nos entregó. En el nombre de tu Hijo Jesucristo te lo pedimos, Padre. Amén. Y vamos a volver a leer, como dice allí, vamos a buscar en nuestras Biblias, Mateo 28 del 16 al 19. Repito, Mateo 28 del 16 al 19. Son los últimos versículos del Evangelio según San Mateo. Y obviamente está subtitulado como La Gran Comisión. Esto tiene sus paralelismos en Marcos, en Lucas, en Juan, pero hoy leeremos de Mateo. Y dice así: Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Hermanos, luego de esta hermosa lectura que hoy tuvimos el privilegio de leer por completo el capítulo 28 de Mateo, y ahora repasando los últimos versículos, vamos a entrar de lleno en esta predicación que está titulada de la siguiente manera: La Gran Comisión nace en el corazón del Padre, del Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Les repito, la Gran Comisión nace en el corazón de Dios, y Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Las tres personas participan activamente y casi por completo en la evangelización al mundo entero. Cuando digo casi por completo, ya se los voy a explicar. Y vamos a pasar entonces en la siguiente diapositiva a entrar en la introducción de este hermoso tema. Recuerden, todas las iglesias de nuestra denominación Alianza están predicando en el día de hoy, en los diferentes predicadores y pastores que tenemos este tema como para reforzar todo lo que hemos aprendido en los años anteriores sobre evangelismo. Hermanos, el único Dios que nos entregó la misión de evangelizar ¿a quién? A los no creyentes, a los que todavía no han creído, es el modelo por excelencia. El modelo por excelencia de cómo es que nosotros como iglesia debemos asumir este llamado, este trabajo, esta responsabilidad. Y debemos involucrarnos de manera activa. ¿Para qué? Para el cumplimiento de alcanzar con el mensaje del Evangelio a los no creyentes. Miren que la idea es alcanzar.
alcanzar a los que todavía permanecen incrédulos y peor aún, a los que inclusive llegan a la burla y al desprecio de las cosas de Dios. El primer y más glorioso equipo, como dice la pantalla, organizado para salvar a los pecadores, son las tres divinas personas de la Trinidad: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Tres divinas personas, un solo Dios, un gran misterio para la mente humana. Pero Dios se ha manifestado tal cual como es, hasta cierto punto, como lo dice la Escritura, pero nos manifiesta esa gran perfección y comunión de tres personas en un solo Dios. Pasemos entonces ahora al punto número 1 y les explico la dinámica del día de hoy. Hoy la predicación está repleta de versículos bíblicos que soportan todo lo que Dios hace, todo lo que el Padre hace, todo lo que el Hijo hace y todo lo que el Espíritu Santo hace. Prácticamente la Biblia se explica sola, pero este servidor, indigno servidor del Señor, está aquí para ilustrarles todo lo que estas citas bíblicas, más de 10 citas bíblicas, dicen acerca de Dios con respecto a el anuncio del mensaje de salvación. Por lo tanto, en la pantalla vamos a tener escritas las citas bíblicas, con excepción de la que ya leímos, para efectos de que podamos concentrarnos en la escucha de la palabra de Dios antes que buscar, porque son muchas citas bíblicas. Todas estas citas bíblicas, y pudieran ser muchísimas más, soportan el gran proyecto de Dios de llevar su mensaje a los no creyentes. Antes de comenzar, yo les pregunto, ¿qué les parece si Dios hubiera hecho que el evangelismo sea con voz de trueno, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, sin intervención humana, y con aquella voz que en el monte Sinaí el pueblo de Israel temblaba y decía: ya no queremos escuchar más a Dios, ve tú, Moisés, para que tú escuches a Dios, pero nosotros no lo podemos soportar? Imagínense. ¿Qué les parece si Dios hubiera, en su infinita sabiduría, escogido ese camino de presentarse a sí mismo sin ningún tipo de, vamos a decirlo así, ayuda o intervención humana? Por supuesto que Dios lo hubiera hecho y sin importar nuestra opinión, pero ciertamente para efectos de nuestra humanidad, ese tipo de anuncio muy probablemente no hubiera podido ser soportado por nosotros. Por nosotros, por los creyentes o por los que van a ser creyentes, imagínense por los no creyentes. Sin embargo, no por esas razones, solo Dios sabrá esa razón especial por la cual no es que depende del hombre, sino que le da la oportunidad al hombre para que participe en un proyecto tan grande que se llama una salvación tan grande que no podemos descuidar, Y comienzo entonces el punto número 1 hablando del Padre. El número 2 sería hablando del Hijo de Jesucristo y el punto número 3 sería hablando del Espíritu Santo. Es sencilla la predicación. Es uno de los atributos de Dios, la simplicidad. Pero esa simplicidad de Dios que se manifiesta en tres personas, si solo lo tiene Dios como atributo, es algo teológicamente un poco avanzado para tocarlo el día de hoy. Pero lo que Dios nos ha provisto a través de la Biblia, lo vamos a ver en los sucesivos versículos. El punto número 1 dice: la obra del Padre en la evangelización. Y vamos a estar repitiendo los títulos y subtítulos para que no nos perdamos en toda la estructura lógica del bosquejo del día de hoy, puesto que es un poco larga esa estructura.
En ese orden de ideas, la obra del Padre, la evangelización, podemos hablar de lo siguiente como punto A. La evangelización es una expresión ¿de qué? De amor, de amor salvífico del Padre. De la misma manera como un padre siente amor, vamos a decirlo así, sostenedor de la vida y de sus alimentos y de su salud, ¿hacia quién? Hacia sus hijos y hacia su esposa. De esa misma manera, el Padre siente un amor, pero un amor mucho más infinito, un amor por las almas que Él ya ha escogido de antemano para salvación. Y dice allí en la pantalla en Juan 3:16, todos nos lo sabemos de memoria, pero dice así: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Hay incrédulos que creen que el amor de Dios debería manifestarse con la reducción de las enfermedades, con la abolición de la muerte, con la reducción o la abolición total de la violencia y de cosas por el estilo que aquejan a la raza humana, a la humanidad caída. Pero ¿saben qué? No es así como dicen los incrédulos. No es así como nosotros pudiéramos dejarnos influir por los incrédulos. Dios manifiesta su amor, no quitando de en medio el pecado y la muerte que todavía nos asedian, pero llegará un día en que jamás ni nunca nos acordaremos del pecado y de la muerte, y todo lo anterior ya habrá pasado. Dios manifiesta su amor de una manera sublime, especial, que la gente ignora por un lado y desprecia por otro. El gran amor de Dios es que ha dado a su Hijo unigénito. Ese es el amor de Dios. Un padre difícilmente se podría desprender de un bebé, de un hijo, así sea grande, lo sigue viendo como un bebé, pero difícilmente, casi imposible sería desprenderse de un hijo para darlo en rescate de muchas personas. Por supuesto que hoy en día sabemos que hay adopciones, padres que no pueden criar a sus hijos, especialmente adopciones en varios países de África, que ofrecen a sus hijos en adopción, pero no se desvinculan del hijo del todo, etc. Pero me refiero a darlo no en adopción, me refiero a darlo como rescate, como pago, como muerte sustitutiva de la muerte que nosotros nos merecemos. Eso es el amor del Padre. Eso es lo que debemos entender y recordar nosotros los cristianos para que estemos preparados de llevar esta evangelización a los demás. Vamos a la siguiente diapositiva y veremos punto B. La evangelización es la expresión ¿de qué? De la voluntad. En primer lugar, del amor. En segundo lugar, de la voluntad. ¿Saben qué? La voluntad de Dios es irresistible. Hasta Satanás y sus demonios creen que están haciendo lo que ellos quieren. La voluntad de Dios es totalmente perfecta, que todo lo decreta Él, aunque nos parezca un poco incomprensible, porque existe el mal. Pero en medio de ese mal, que es temporal, que es pasajero, que es un pequeño punto en la gran línea infinita de tiempo de la eternidad, un pequeño punto en la historia donde existe el pecado y la muerte y el dolor, en ese pequeño punto también se manifiesta la voluntad salvífica del Padre, amor para salvar a los pecadores y voluntad irresistible que nada se le puede interponer para salvar a los pecadores. ¿Cómo? Hay un subpunto por aquí. Ya va, todavía en esta misma diapositiva. Recuerden, estamos en la obra del Padre y que es la expresión de la voluntad salvífica. ¿Cómo es? Pues enviando a Jesucristo. Enviando a Jesucristo, como vimos en el versículo anterior. Este versículo tomado de Juan 6:40 dice así: y esta es la voluntad del que me ha enviado,
que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Amén. ¿Allí está hablando quién? Jesucristo, sí. Pero miren lo que está manifestando Jesucristo en cuanto a lo que el Padre le ha hecho, le ha enviado a hacer. Hay personas, y nosotros podemos estar tentados a pensar de que Jesucristo está por debajo del Padre y por lo tanto no podría ser Dios, porque siendo Dios no puede estar nadie por encima de Él. No. Dios ha dispuesto cómo es el orden de las tres divinas personas que hay en Él. Mas sin embargo, los tres constituyen un único Dios. Nunca entenderemos esto en vida. ¿Y saben qué? Nunca entenderemos esto en toda la eternidad. Pero tendremos toda la eternidad para disfrutar de cómo es Dios. Uno y trino. Y nos tocará disfrutar sin preguntarnos tanto, porque hasta nuestra mente gloriosa en un cuerpo glorioso será tan pequeña al lado de la mente de Dios. Mas sin embargo, como dice la Biblia, pero nosotros tenemos la mente de Cristo. Nosotros podemos alcanzar a conocer lo que Dios nos ha revelado, pero no toda su profundidad, porque la profundidad de Dios es infinita. Esta es la voluntad del Padre que ha enviado a Cristo, que todo aquel que ve al Hijo, ¿saben que ahí dice ve al Hijo? Hemos visto al Hijo con estos ojos, sin que sea una frase que es innecesaria de repetir. Lo veo con mis propios ojos, ¿se acuerda, pastor? ¿Hemos visto al Hijo con nuestros propios ojos? Obvio. No, ¿verdad? Pero lo hemos visto con los ojos de la fe, y lo veremos con nuestros propios ojos gloriosos, convertidos en un nuevo cuerpo. Y esto es la fe, que aquel que ve al Hijo, aquí está, estoy señalando no los ojos sino el corazón, y cree en Él, tenga vida eterna, y Él nos resucitará en el último día. Hay versiones de la Biblia que dicen el último día, el día postrero. Otra manifestación de la voluntad salvífica del Padre al enviar a Jesucristo está en Gálatas 4, del 4 al 5, como dice allí, se los voy a leer. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Amén. Adopción de hijos. ¿Ustedes se sienten de segunda categoría al saberse adoptados hijos de Dios? ¿Sí o no? ¿Saben qué? No. Nadie, ningún hijo adoptado, por mucho que se le diga desde niño, eres adoptado, tus padres son otros. Ningún hijo adoptado siente esa lejanía de sus padres adoptivos. Con todo y menos nosotros. Fuimos adoptados porque Cristo es el unigénito Hijo de Dios y nosotros íbamos camino al infierno. Fuimos adoptados. A nivel civil existe la nacionalidad por adopción. He aquí un ejemplo. Y esto no implica de que sea una segunda nacionalidad. No. Es igual a la primera o a la tercera o a todas las que Dios nos pueda dar. Pero eso significa, el Hijo, así sea adoptado, tiene derecho a todo lo que viene del Padre y a heredar todo lo que Él da. Hay otras partes de la Biblia que habla de nuestra herencia. ¿Por qué? Porque somos hijos adoptados. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva, y la segunda manifestación o expresión de la voluntad del Padre es al querer que todos sean salvos. Aquí hay un problema con respecto a las personas que critican cómo está escrita la Biblia. Qué gran problema cuando critican cómo está escrita la Biblia. No están criticando cómo se tradujo Reina Valera, Nueva Versión Internacional, Jerusalén, Nácar Colunga. No. Están criticando cómo Dios plasmó esas palabras así y no de otra manera. Y ya les voy a decir por qué. Dice en Primera de Timoteo 2, del 3 al 4.
Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual ¿qué? Quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Si ustedes me ven mirando mucho hacia arriba es porque yo estoy leyendo esta misma pantalla, ya no vayan a pensar que yo miro hacia la nada o hacia el infinito. Ahí está otra pantalla que gracias a Dios está funcionando en el día de hoy. Quiere, nuestro Dios quiere. Padres, todos, casi toda la mayoría de los que hay aquí, quieren que ¿qué? Que sus hijos sean ¿qué? Y aparte de ser salvos, ¿qué es lo primero? ¿Qué quieren? Que tengan buena salud, y que tengan alimentación, y que tengan buen comportamiento, y que tengan muchas cosas que dependen de sus hijos. La gran mayoría depende de los padres, pero nosotros los padres queremos que nuestros hijos sean grandes, reconocidos, importantes a los ojos de Dios, al fin y al cabo. No importa mucho la fama del mundo, pero importantes dentro de la iglesia, que lleguen a ser predicadores, que lleguen a ser maestros de escuela dominical, que lleguen a ser buenos padres, buenas madres, que lleguen a ser buenos empleados en el futuro. Más sin embargo hay cosas que no dependen del padre, pero igual él lo quiere, del padre terrenal, o sea, de un hombre y de una mujer. Dios, aunque este ejemplo trata de acercarse al querer de Dios, todavía no lo alcanza, pero se acerca. Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Sabemos que más atrás en la Biblia, en Romanos y en Efesios y en cartas anteriores a Timoteo, se nos revela que Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo y escogió a unos y no escogió a otros. Y no es contradicción de la Biblia, solo que es la manera del accionar de Dios que algún día tendremos entonces certeza de por qué lo hizo así. A la final, no es una salvación, sí es gratuita, pero no es impuesta a toda la humanidad. Ustedes han escuchado alguna vez esa frase que dice, todos somos hijos de Dios. A la final todos serán salvos. ¿Saben qué? Esa es una herejía. Esa es una herejía, lamentablemente. No es así en la voluntad de Dios. Se nos hace difícil el pensar que Dios quiere que todos lleguen al conocimiento, pero en el accionar, en el actuar, solo por voluntad de Dios, Dios no va a hacerle que todos, absolutamente todos, incluyendo hasta los ángeles caídos, ¿se imaginan? No. Sin embargo, Dios nos manifiesta progresivamente en la Biblia el por qué está el querer de Dios como amor y por qué está la escogencia de Dios. Y para eso tenemos toda una vida para estudiar la Biblia. Es un tema muy complejo, la escogencia de Dios de la eternidad, pero poco a poco lo hemos estado viendo, poco a poco lo hemos estado escudriñando con el pastor Dagoberto, poco a poco lo fuimos estudiando con el pastor Jaime, poco a poco lo seguiremos estudiando con el pastor Eduardo. Vamos a la siguiente diapositiva y terminamos esta primera parte de que la obra de la evangelización nace entonces en el corazón del Padre. La obra de la evangelización, como conclusión a esta primera parte, nace entonces en el corazón del Padre. Amén. Vamos entonces a la siguiente diapositiva y antes de entrar en la segunda, saludamos también a los que nos están viendo de manera diferida en el video de YouTube del canal de la Iglesia Luz y Verdad. Sean todos bienvenidos, no les di la bienvenida al principio, pero continúen observando este video que queda para la posteridad, y todos los que se están haciendo en este año 2026, para darle un buen uso a las redes sociales. Amén. Punto número 2. La obra de Jesucristo en la evangelización. Ahora hablamos del Hijo. Jesucristo es el
¿El qué? Corazón. Cuando hablamos de corazón me refiero al núcleo, a la parte central, a lo más importante, el corazón. Por eso se resalta allí. ¿El corazón de qué? Del mensaje del Evangelio. ¿Y cómo se manifiesta que Jesucristo es el corazón del mensaje del Evangelio? Primero, siendo Jesucristo el único Salvador. Dice en Hechos capítulo 4, versículo 12, el cual está allí. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Amén. Esto fue un golpe fuerte de los que venimos del catolicismo, porque por alguna razón, por el gran descuido de no querer profundizar en las cosas de Dios, teniendo casi la misma Biblia, no hay excusas de que entre católicos y evangélicos hayan 7 libros de más, apócrifos, deuterocanónicos, no. Teniendo las mismas escrituras, al llegar a esto, nos damos cuenta que, ¿cómo que no hay más salvación sino en Jesucristo? Porque así lo dispuso el Señor Dios. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Nosotros tenemos ayudas del pastor, tenemos ayuda de los hermanos que nos exhortan y nos ayudan, de los predicadores, hasta de los que cantan, nos ayudan en nuestra vida cristiana. Y tenemos ayuda angelical que muchas veces, todo el tiempo ignoramos. Ignoramos en cuanto a lo que Dios está haciendo a través de los ángeles con respecto a nosotros. Pero solo en Jesucristo, y esto es lo que al mundo rechaza, al mundo le parece una comezón escuchar eso. Solo en Jesucristo hay salvación, no hay ningún otro Salvador. No hay ninguna otra persona que nos pueda salvar. ¿De qué? De la muerte eterna, de la separación eterna del Padre. Vamos a ir a la siguiente diapositiva. Otra forma de manifestar que Jesucristo es el corazón del mensaje del Evangelio es que Jesucristo es ¿qué? Por supuesto que decimos al cielo, porque así lo dice la Biblia repetidamente en varias partes, especialmente en el Nuevo Testamento. Pero sabemos que la patria definitiva, el cielo definitivo, es la Nueva Jerusalén, manifestada en lo último de la Biblia, en el Apocalipsis. Conociendo que ese es el cielo, el paraíso, o sea, el lugar de reposo de los escogidos de Dios. Jesucristo es el único camino. Saben que muchos ateos critican que como Jesucristo no dijo yo soy Dios, entonces Él no es Dios. Qué gran conclusión, ¿no? Jesucristo está indicando, la Biblia está indicando que desde el principio estaba la palabra y todo lo que fue hecho con la palabra, el Logos, Cristo, y nada de lo que fue hecho sin Él. Y estaba con Él en el principio, con Dios el Padre, y todavía tiene necesidad de decir yo soy Dios. Créanme por favor. ¿Ustedes se imaginan a Cristo rogando a los fariseos y saduceos que le crean? Jamás. No lo hizo ni lo hará nunca. Dios es un Dios de autoridad. Así como un padre le dice a sus hijos una sola vez algo y después lo disciplina, a veces se lo dice 3 veces y por fin luego viene la disciplina, así Dios manifiesta, no con una frase totalmente explícita, sino con hechos y con afirmaciones que no cabe duda que Jesucristo es Dios. Dice Juan 14:6, y este es un versículo muy utilizado para el evangelismo en las calles. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Amén. Todavía se afanan personas hoy en día que no conocen a Cristo pensando, pero si Jesucristo, ¿cómo va a ser Dios si Él no lo dijo?
Miren, al decir yo soy, allí ya lo está diciendo todo. Si conociéramos, si conociera el mundo entero el Antiguo Testamento. Pero, siga lo demás. El camino y la verdad y la vida, imagínense. Nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Qué otra cosa puede uno concluir ante semejante afirmación? ¿Sabe cuál fue la conclusión que lógicamente hicieron los fariseos en esa época? Rasgarse las vestiduras y crucificar a Jesucristo. Porque ellos sí entendieron que Jesucristo, según ellos, estaba haciendo pasar por Dios. Pero ellos sí entendieron que Jesucristo estaba diciendo que Él es Dios. ¿Cómo nos va a decir ahora un incrédulo que Jesucristo no es Dios? Es como si dijéramos que el cielo no es azul, sino morado, o verde, o fosforescente, o cualquier otra cosa que es irreal. Es como si dijéramos, yo nunca tuve padres, yo nunca tuve abuelos, yo nunca tuve ninguna descendencia. Como no los vi, yo no creo que ellos existieron. ¿Se imaginan el absurdo de poder decir semejante barbaridad a nivel humano, con todo y más, a nivel de que Jesucristo no sea Dios? Sigamos. Ahora, como siguiente parte de esta obra de Jesucristo en la evangelización, Jesucristo, aparte de ser el corazón, ahora también es el mensajero. Amén. El mensajero por excelencia del evangelio. Dice o se manifiesta como Jesucristo vino al mundo a buscar y a salvar a los perdidos. Vamos a leer en la pantalla que dice Lucas capítulo 19 versículo 10. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Ya, listo. Todo esto está demostrado con frases bíblicas, citas bíblicas. Y esto tiene que ver en los momentos en cuando a Cristo le criticaban. ¿Por qué sanaste a semejante persona pecadora? ¿Por qué te juntas con los pecadores? ¿Por qué comes con ellos? ¿Por qué ellos te escuchan y tú andas enseñándoles cosas? Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Dice otra parte de la Biblia, no es el sano el que necesita del médico, es el enfermo el que necesita del médico. Jesucristo es entonces el mensajero y Él mismo vino al mundo a buscar y a salvar a los perdidos. Hermanos, ustedes pueden usar estas diapositivas como recordatorio cuando vayamos a evangelizar ya próximamente. Solo nos falta entonces un finiquito del proyecto de actividades para este año. Pero todas estas frases las podemos usar para evangelizar. Recuerden que son pocos minutos frente a la atención escasa que nos puedan dar para que le evangelicemos a alguien. Y esta es una de las más importantes. Usted sabía, señor, usted sabía, señora, que Jesucristo vino al mundo a buscar y a salvar a los que se habían perdido. ¡Qué maravilla! Aparte de que Jesucristo demostró que era Dios sanando a los enfermos, tuvieran lo que tuvieran, Jesucristo vino a buscar y a salvar a los que se habían perdido. Y que allí comience una buena conversación con la persona a ser evangelizada. Vamos a darle la siguiente. Y segunda manifestación de que Él es el mensajero, Jesucristo vino a predicar el evangelio. Miren, ningún predicador ha tenido el privilegio de hablar como Jesucristo. Nadie en este planeta Tierra ha tenido en el pasado, ni tendrá en el futuro, el nivel que tuvo Jesucristo al exponer las palabras eternas que venían de Él mismo como Dios. Qué gran privilegio los que estuvieron en el Sermón del Monte, ¿verdad? Qué gran privilegio. María y Marta, aunque Marta ocupada con los quehaceres, igual tuvieron el privilegio de escuchar a Cristo en su casa. Qué gran privilegio aquellos que escucharon a Cristo en el templo. ¿Y saben qué? De último lugar, pero no menos importante,
Qué gran privilegio tenemos nosotros de tener todo eso escrito aquí, por la asistencia del Espíritu Santo. Es imposible que una mente humana o varias mentes humanas hayan registrado con tanta exactitud todo lo que dijo Cristo, porque se nos olvida. A los mismos apóstoles, humanamente hablando, se les podía olvidar, pero la asistencia al Espíritu Santo, que ya viene el punto 3, hizo que esas palabras permanecieran aquí escritas, y también tenemos el privilegio de escuchar a Cristo, aunque no estamos hace 2000 años, estamos aquí, escuchándolo a través de la Biblia y de la predicación. Dice Marcos 1 del 14 al 15. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Amén. Saben que eso también lo dijo Juan el Bautista, pero él siempre decía: detrás de mí viene alguien mayor que yo no soy digno de ni siquiera llevarle las sandalias. Y predicaba un evangelio de arrepentimiento, de buena noticia, de salvación. Adelante. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Muy bien. Y como punto C de la obra de Jesucristo en la evangelización, Jesucristo es quien envía a predicar el evangelio. ¿Qué? Ya, gracias. Muchas gracias, pastor. Así que Jesucristo es el mensaje. Jesucristo vino a predicar. ¿Y Jesucristo envía a qué? A predicar. Probablemente a muchos de nosotros, porque yo me incluyo, por lo menos me incluyo en el pasado, ya no en el presente. A muchos de nosotros nos da miedo, o nos daba miedo, agarrar un micrófono como este y predicar. O nos da miedo tomar un megáfono, un altoparlante, y de la misma manera como hay personas vendiendo frutas, nos da miedo decir: Jesucristo les ama, arrepiéntanse, ¿cierto? Porque ¿qué dirán de nosotros? Pero hay un miedo que se ha visto repetidamente y más constante, más que agarrar un micrófono y unos parlantes, es hablar cara a cara, en casa por casa. Eso nos da miedo. Y nosotros tenemos que pedirle continuamente a Dios: Señor Dios, ayúdame a no tener miedo. Si yo no tengo miedo de hablar de política, si yo no tengo miedo de hablar del acontecer diario de Villa del Rosario, de Cúcuta, y si yo no tengo miedo de hablar con los vecinos y pedirle favores, si yo no tengo miedo de hablar en la universidad, de hablar en la escuela, ¿por qué me da miedo hablarle al vecino o a tal persona hablarle de que Jesucristo es la salvación? Punto. ¿Por qué me da miedo? ¿Saben por qué da miedo? Porque pensamos que los insultos son para nosotros. Pensamos que el mensaje nos lo rechazan a nosotros. Pensamos que somos los creadores del mensaje, y si no nos lo aceptan y encontramos tratados tirados en el suelo, hemos perdido dinero y nos desmoralizamos, ¿no? Nosotros somos de la misma manera, eso ya se ha predicado repetidamente aquí en el púlpito, como este micrófono. A este micrófono le da miedo estar aquí. Es neutro. Hay objetos que son neutros, como un cuchillo. Un cuchillo puede ser usado para el bien y para el mal. Esto puede ser usado también para el bien y para el mal, ¿sabían? Pero esto, ahorita, usado para el bien, es neutro, o sea, no tiene una, vamos a decirlo así, una culpa si el mensaje no llega, o no tiene un mérito si el mensaje sí llega. Esto simplemente transfiere vía radio a un receptor allá, y de allí a la consola, y de allí a los parlantes, y de allí a sus oídos. Nosotros somos así, somos el medio, no somos el creador del mensaje. No somos más que este micrófono o esos parlantes. Por eso no nos debe dar miedo. Yo mismo me lo estoy predicando a mí mismo, porque créanme, de verdad, a veces da miedo hablar con las personas. Pero a quienes rechazan no es a nosotros,
A quienes rechazan es al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. El que rechaza el mensaje del Evangelio no sabe con quién se está metiendo. Es como si Dios estuviera diciendo, usted no sabe quién soy yo, pero que lo diga con autoridad. Esa frase se hizo popular hace 2, 3 años en nuestro país. Pero de verdad, la gente no sabe quién es Dios. La gente no sabe quién es Dios cuando se atreven a decir, sí, gracias. No, gracias. Sí, ya me lo dijeron. Sí, después. No saben de verdad. Nuestra responsabilidad llega hasta predicar como Jesucristo nos los mandó y sin miedo. Pero de ahí para adelante hay una inmensísima responsabilidad en el que recibió el mensaje, en hacerlo fructificar o en que vengan los pájaros y se coman la semilla y se la lleven, ¿cierto? Dice Juan 20:21. Entonces Jesús les dijo otra vez, cuando Jesucristo ya resucitó, ¿verdad? Paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Amén. Y lo dijo ya glorificado, ya resucitado. Vamos a la siguiente diapositiva. Y como otra manifestación de cómo nos envía Jesucristo a predicar, pues ya lo leímos. Jesucristo dio la gran comisión. Son poquitos versículos y hay personas que se concentran en distinguir, pero Cristo, ustedes han escuchado esta frase que tiende un poco al atrevimiento, a la temeridad contra Dios, y dice así: Jesucristo no nos mandó a predicar, Jesucristo nos mandó a ser discípulos. Qué fuerte, ¿verdad? Eso es una temeridad, o sea, de verdad no saben con quién están tratando. Jesucristo nos mandó a predicar, Jesucristo ciertamente nos mandó a ser discípulos, sí, pero ¿qué hace falta para ser discípulos? Hay que poner un cartel y fuera de la iglesia y que diga, se hacen discípulos, vengan y pasen gratuitamente. ¿Qué es eso? No lo van a entender. Nuestros carteles tienen que decir, más que todo aquí, el cartel del habla. Jesucristo es la salvación, venga y reciba la salvación conociendo a Cristo. De hecho, eso es una buena idea. ¿Qué tal si empezamos a poner carteles? Por un tiempo, yo se lo digo al pastor Jaime hace tiempo, es necesario que hasta en las redes sociales pongamos mensajes bíblicos, ¿cierto? Pero ¿qué les parece si ponemos carteles así, escritos a mano o impresos por computador, etcétera? ¿Qué les parece si ponemos carteles que hagan pensar a la gente y cosas exactamente con Jesucristo siendo Él el mensaje central de la evangelización? ¿Qué les parece, verdad? Por ahí, inclusive, hemos visto hoy en día en nuestra realidad colombiana, que ya estamos a punto de las elecciones del 8 de marzo, ya hemos visto que hasta en los semáforos se detienen los carros y ponen un inmenso cartel, lo que dura el semáforo. Pero también se ha visto en épocas pasadas que en esos carteles en semáforos han tenido mensajes del Evangelio. ¿Qué tal si también ponemos eso? Para que hasta sin hablar, porque en un semáforo a los carros, ¿quién le va a hablar a los carros? Hasta sin hablar podemos predicar el Evangelio. O aún sin hablar podemos incitar a que empiece una conversación con un cartel. La Gran Comisión está en Mateo 28, del 18 al 20, que ya lo leímos y ya lo releímos. Vamos entonces a la siguiente diapositiva y concluimos el punto número 2, que la obra de Jesucristo en la evangelización, ¿qué es? Es el tema central en la evangelización, el tema central. Nació en el corazón del Padre, nació como amor del Padre. La conclusión del punto número 1. Y punto número 2 es el tema central en la evangelización. Vamos entonces al punto número 3. Luego vienen unas diapositivas ya más cortas, no por ello menos importante. De hecho, las más largas han sido las de Jesucristo, para concentrarnos en la persona de Cristo, porque Dios se glorifica cuando glorificamos al Hijo.
El Espíritu Santo se glorifica cuando glorificamos al Hijo. Eso es un gran misterio, pero Dios lo ha querido así. Este es mi Hijo amado, en quien tengo mi complacencia. Escúchenlo. Dios se goza tanto cuando escuchan a su Hijo Jesucristo. Es un gran misterio. Y no es porque ahora Jesucristo esté por encima del Padre y del Espíritu Santo, no. Es una manera de manifestar Dios su complacencia. Ese. Punto número 3, la obra del Espíritu Santo en la evangelización. El Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, que muchas veces es olvidada. Saben que nosotros oramos al Padre en el nombre de Cristo y con la asistencia del Espíritu Santo, aunque no sea necesario todas las veces que oramos decir, con ayuda del Espíritu Santo, te pido, Padre, en el nombre de Cristo. No es esa nuestra fórmula cotidiana, pero es con ayuda del Espíritu Santo que nosotros oramos. Es más, todo lo que oramos, el Espíritu Santo lo acomoda para que vaya al Padre en el nombre de Cristo. Entonces, imagínense el nivel de Dios trabajando, que hasta palabra por palabra y pensamiento por pensamiento es infundido por el Espíritu Santo para que podamos adorar a Dios y hablar con Dios como debe ser. Es el Espíritu Santo el que ha permitido que estas palabras se escribieran, vuelvo y repito, de manera sobrenatural. Nadie tiene una capacidad tan grande de recordar tantos detalles y que sean exactos. Por lo tanto, ¿cómo hace ahora el Espíritu Santo en esta obra? Bueno, hace así. El Espíritu, ¿qué? Capacita al creyente para testificar de Jesucristo. Vamos a leer en Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amén. Hay denominaciones que piensan que necesitamos ser bautizados en el Espíritu Santo, recibir el Espíritu Santo para que podamos predicar. Nosotros, como denominación Alianza, reconocemos como dogma de fe que ya recibimos el Espíritu Santo, ya lo tenemos. Y nuestro comportamiento muchas veces lo contrista, lo entristece y le impide darnos todas las bendiciones que Dios nos va a dar. Aunque Dios ya sabe cuándo le vamos a impedir a Él todas las bendiciones que nos va a dar. Es el Espíritu Santo que ya tenemos el que nos ayuda a predicar, nada más y nada menos. No es nuestra voluntad, es la voluntad de Dios en el Espíritu Santo que llevamos dentro, que nos ayuda a predicar, nada más y nada menos. Por eso recordemos esto que se nos olvida, hermanos. Otra diapositiva. Aparte de esa capacitación que da el Espíritu al creyente, también está otra que está en Primera de Pedro 1:12. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio, por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Cosas en las cuales los mismos ángeles quisieran vivir y quisieran participar. Los ángeles tienen hermosos trabajos que ahorita ignoramos, pero que Dios nos revelará estando en la eternidad. Pero los ángeles no pueden predicar el Evangelio. Los ángeles no tienen ese llamado y esa comisión. Si no ya estuvieran predicando el Evangelio mucho mejor que nosotros, ¿verdad? Porque son más poderosos que nosotros. Pero hasta allí llega el conocimiento de los ángeles. En lo que a nosotros respecta, nosotros somos endebles, volubles. Un día pensamos una cosa, otro día pensamos otra, tenemos buen ánimo, luego tenemos mal ánimo. Gran parte de toda la humanidad parece bipolar, amanece bien y luego amanece mal, etc. Y aún así, Dios, en su infinita sabiduría, ha puesto el Espíritu Santo en los creyentes para que salgan a predicar. Imagínense qué gran regalo. Es que lo que Dios da es regalo tras regalo, bendición tras bendición. Beneficio tras beneficio. Vamos a la siguiente diapositiva.
De otra forma, por otro lado, el Espíritu es quien convence al pecador para que crea en Jesucristo. Ustedes también se acuerdan de estos versículos. Es quien convence. No es el ser humano el que, por muy bonito que hable, o por muy fuerte que hable, o por muy agudo que hable, o por muy alto que hable con altoparlantes, o por mucha red social, o mucha televisión, o mucha radio. No es el ser humano el que convence con los medios tecnológicos que tiene. Es el Espíritu Santo. ¿A quién convence? Al pecador. ¿Para qué? Para que crea en Jesucristo. Eso es otra cosa que debemos decir mientras estamos predicando y cuando estamos orando frente a la persona que le estamos predicando. Señor, convéncela, como dice el final del versículo, de pecado, de justicia y de juicio, que no sea yo convenciéndole sino tú. Amén. Ya es muy distinta la predicación hecha de esa manera. Dice la palabra de Dios, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Es verdad que no todo el mundo se convence de pecado, de justicia y de juicio, porque no están destinados. Y es verdad que los que están destinados, sin que nosotros lo sepamos, todo aquel que está dando el paso de fe de convencerse, están destinados. Por eso es que debemos predicar sin mirar a quién. Si Dios nos da la oportunidad de pronto acercarnos a los dueños de estas cantinas que están aquí, porque de pronto Dios nos coloca eso en el corazón, acerquémonos. No sabemos dónde están esos escogidos que hoy en día están en el mundo, a veces blasfemando a Dios, pero Dios sí sabe dónde están. Vamos a la siguiente diapositiva. Y el Espíritu regenera al pecador que cree en Jesucristo. Esto es una obra que dura toda la vida. Dios está regenerando al pastor Edward, Dios está regenerando al pastor Fabián, presidente de la Alianza, Dios me está regenerando, Dios está regenerando a Brandon, a Edward, a todos, nos está santificando, nos está perfeccionando, para que algún día nos glorifique en cuerpo. Dice Juan 3:5, respondió Jesús, de cierto te digo. ¿A quién le dijo eso? A Nicodemo. Que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. El Espíritu Santo está regenerando al pecador y es el que se encarga de hacer esa grandísima obra. Por lo tanto, como conclusión de esta tercera parte, el Espíritu Santo, ¿qué? Nos da ¿qué? El poder para testificar de Jesucristo y obra, es decir, obra para la conversión del pecador. Antes de leer esa última cita bíblica, lo que yo les dije al principio, así volvemos al principio. Nuestro Señor Dios hace casi todo el trabajo del evangelismo. Y no es porque esa parte que falta, no es porque Dios necesite ayuda, es que Dios voluntariamente coloca al hombre para que sea usado, para que él participe, para que él se sienta útil. Ustedes no han visto esta ilustración seguramente con hijos pequeños, seguramente con los más pequeños, cuando están realizando un trabajo en su casa. Las madres están lavando o lavando loza, los padres están pintando paredes o arreglando algo, y un hijo o una hija se acerca y quiere ayudar, y la madre viene y le da algo, como no para que se entretenga, sino como para que trate de lavarlo y echarle agua, y sí, mamita, así, y así me vas a ayudar. Sí, papito, píntame aquí un poquito, y le damos una brocha pequeñita con un poco de pintura y que pinte ese pedacito, y se siente tan feliz el hijo. Así es Lucas en este momento. Así son los hijos pequeños que andan por aquí. Pues así deberíamos ser nosotros. El que no recibe, quien no se hace niño,
no puede entrar en el reino de Dios. Esa actitud de confianza total al Padre y de querer ayudarlo, imagínense. ¿Cómo puede ayudar a un niño de 3 añitos a pintar una pared? Pero aún así el Padre le da algo pequeñito para que aprenda y para que se sienta útil. El resto lo hace el Padre. De pronto será un cuadrito pequeñito y todas las paredes las hace el papá. Bueno, así hace nuestro Señor Dios. Toda la obra de evangelismo, yo podría decir un 90, un 95, un 99% la hace Dios. Dice Pablo en otras, es que hay tantos otros versículos que se pudieron haber colocado, que el evangelio es poder de Dios para salvación, ¿cierto? Y también otro versículo de que yo regué, Apolo sembró, pero quien da el crecimiento es Dios. Imagínense el crecimiento. El crecimiento, quien hace que la planta salga y brote y tenga vida. Eso no se hace por voluntad humana. Bueno, así es el trabajo evangelístico. Y si no lo hacemos, si no hacemos ese pequeño porcentaje que Dios nos ha permitido hacer en el trabajo evangelístico, Dios busca a otros. Y no es porque tenga un plan B, es que Dios ya buscó a otros desde toda la eternidad. Y Dios ya sabe quién se va a negar como Jonás hacer el trabajo evangelístico. Dios también sabe a quién tiene que tratar y a quién tiene que disciplinar como Jonás para que haga el trabajo evangelístico. Dios lo sabe todo, pero Dios nos da el privilegio de hacer una pequeñita parte y nosotros como niños pequeñitos sentirnos felices, alegres, sentirnos útiles, sentirnos contentos porque Dios nos tiene en cuenta para hacer un trabajo tan bonito, tan grande, tan bueno, tan bello. Y que en esta vida alguien nos pueda decir, gracias al pastor Edward, que él me predicó el evangelio, yo estoy aquí por él, ¿se imaginan? Eso es indescriptible. Eso es como si alguien dijera, aquí tengo yo a la persona que me ayudó en todos mis trabajos, me consiguió empleo en todas las oportunidades, aquí lo tengo y lo quiero honrar. Eso es mejor que un trabajo secular, terrenal. Que alguien diga, gracias a ti tengo el evangelio, eso es casi tan parecido como que un padre le diga, gracias, un hijo le diga al padre, gracias papá, porque por ti soy lo que soy. ¿Se acuerdan? Cuando vienen los hijos y se gradúan, siendo ya grandes, y dicen, gracias a mi padre y a mi madre, por ustedes es que soy lo que soy. Así sucede si en un futuro tenemos el privilegio que alguien nos diga, gracias a ti yo vine al evangelio, y ahora estoy cantando a Dios, y ahora estoy orando, y ahora estoy leyendo la Biblia, y ahora estoy en los caminos de Dios, gracias a ti. Y ustedes dirán, gloria al Señor solamente. A mí no es la gloria es solamente a Él. Hermanos, conclusión de todo, debemos confiar que mientras evangelizamos, es Dios el Padre, es Dios el Hijo y es Dios el Espíritu Santo, un único Dios, 3 personas, quien obra para que se vean los frutos de esta gloriosa actividad. Así que debemos confiar que mientras evangelizamos, los 3 nos están respaldando, casi nada. Si no nos aceptan el mensaje de evangelismo, no es a nosotros que no nos aceptan, no es a nuestra iglesia, no es a los evangélicos que rechazan, es a Dios que los rechazan. Y aquel que rechaza a Dios le dolerá por toda la eternidad, le dolerá amargamente por toda la eternidad. Pedro lloró amargamente cuando negó a Cristo, y eso duró pocas horas. ¿Se imaginan que lloremos, que un no creyente llore amargamente durante toda la eternidad? Lamentablemente, pero salvamos nuestra responsabilidad. Hasta Dios salva su responsabilidad, porque no es de todos la fe, no es de todos la salvación, solo Dios lo sabe, pero sí es para todos el mensaje, escuchen o no escuchen. Dios hace salir el sol sobre malos y buenos y hace caer su lluvia sobre justos y pecadores, sobre todos. Así también nosotros debemos entregar esto a malos y a buenos, a justos y a pecadores. No sabemos quién es malo y quién es bueno, quién es justo y quién es pecador. Dios sí lo sabe. Oremos.
Dios Padre Celestial Todopoderoso, muchas gracias. Tú eres bueno, santo y misericordioso y tú nos ayudas en todo. Gracias por esta reflexión, por esta predicación, por esta enseñanza que hoy se está impartiendo en todas nuestras iglesias, para recordar un poco sobre el evangelismo que nació en ti, que tiene a tu Hijo amado como mensaje principal y que llega a la perfección con la actuación de tu Santo Espíritu, regenerando y capacitando al que recién va conociendo el mensaje de salvación, de que Cristo es la salvación, Cristo es el Salvador, Cristo murió y resucitó por nosotros para que nosotros tengamos vida eterna. Ayúdanos a recordar, Señor Dios, estas cortas palabras que por alguna razón, por falta de práctica o por miedo, se nos olvidan cuando estamos hablando frente a una persona. Ayúdanos, Señor Dios, a tener más comunión contigo, porque sin ti no podemos hacer nada, sin ti no podemos hacer nada. Ayúdanos a permanecer unidos a ti como los pámpanos permanecen unidos a la vid. Y ayúdanos a prontamente evangelizar en el barrio Montevideo de Villa del Rosario y en los alrededores del barrio Bellavista, de alrededor del templo. Te pedimos todo esto, Padre amado, en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén.